Le he dado este título porque se ve el aislamiento social dentro del texto que vamos a estar exponiendo. El rey termina con el aislamiento social de un leproso y el texto será explicado de la siguiente manera. El rey es seguido por una multitud, versículo 1. El rey es recibido o está recibiendo a un leproso, versículo 2. El rey sanando al leproso, versículo 3. Y el rey demandando la obediencia del hombre sanado, versículo 4. Bien, queridos hermanos, el domingo pasado hicimos un énfasis especial en explicar lo que era la lepra, porque el escenario que se presenta aquí con mucha claridad tiene como fin mostrarnos la maravilla que Dios hizo en el leproso. El milagro sobrenatural que Dios hizo en el leproso. Pero como el himno que estábamos cantando hace un momento, hermanos, este es el Dios que adoramos, el Dios que hace maravillas, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha redimido, que nos ha librado de la esclavitud del pecado. También es el Dios que libra de la terrible lepra del pecado. Así que ustedes ven en el texto con un énfasis especial en las tres citas de Mateo, Marcos y Lucas. Ustedes ven un énfasis en especial cuando el Señor le dice al hombre sanado que vaya y se presente al sacerdote. Vaya y se presente al sacerdote. Esa fue la razón por la cual dimos la explicación de lo que era la lepra y cómo se manejaba la lepra el domingo pasado. Así que, hermanos, lo que sigue a continuación es recordar ampliamente la participación que tenía el sacerdote en el manejo de esta terrible enfermedad, de este terrible azote. Voy a recordar rápidamente, sin profundizar, solamente la participación que tenía el sacerdote. Y si usted quiere anotar la cita donde se encuentra lo que voy a decir, lo encuentra en Levítico capítulo 13, versículos del 1 al 59, y también en el capítulo 14. Así que, hermanos, el sacerdote tenía una participación tan activa en el manejo de la lepra en el Antiguo Testamento, que es por esto que finalmente cuando el Señor lo sana al leproso, le dice que vaya y se presente al sacerdote. Hermanos, era el sacerdote quien hacía el diagnóstico médico. Era el sacerdote quien determinaba la cuarentena preventiva. Era el sacerdote quien hacía el seguimiento del diagnóstico. Era el sacerdote quien determinaba la gravedad de la lepra. Y era el sacerdote también quien determinaba el aislamiento social extremo para proteger al resto del pueblo. Era el sacerdote quien hacía un procedimiento ceremonial después de que alguien era curado. Así que podemos ver, mis hermanos, por qué el Señor le dice al ex leproso que vaya y se presente ante el sacerdote. Bueno, mis hermanos, fíjense en el versículo 2, coloquen su mirada en el versículo 2, mis queridos hermanos. Vamos a ver la actitud del leproso. Vamos a ver la actitud del leproso. El Señor viene descendiendo de la montaña donde acababa de terminar el gran sermón del monte, y viene descendiendo, y este leproso le sale al encuentro. Acuérdense que dijimos el domingo pasado que el texto nos muestra que el leproso salió al encuentro del Señor. Sí, el leproso salió al encuentro del Señor, pero la iniciativa realmente no fue del leproso, hermanos. Fue del Señor quien descendiendo cruzó por ahí, por ese camino.
Fue él quien tomó la iniciativa. Así que, mis hermanos, podemos ver cuando el leproso llega, veamos la actitud del leproso y veamos la humildad del leproso. Estamos, mis hermanos, en el punto número 2. Punto número 2. Vemos la actitud del leproso y la humildad del leproso. Vemos en el versículo 2 y la parte B que el leproso se postró. Él se postró. Marcos 1:40 nos dice que vino a él rogándole, suplicándole e hincada la rodilla. La idea es la misma, mis hermanos, de postrarse, hincada la rodilla, suplicándole. Lucas 5:12 dice postrándose sobre el rostro. Hermanos, el postrarse implicaba plenamente postrarse en presencia de lo divino o de lo sobrenatural como un signo de respeto, pero al mismo tiempo también de adoración. El hecho de inclinarse implicaba que se reconocía que se estaba ante alguien divino, o por lo menos que se consideraba como una divinidad. Posiblemente el leproso no tenía una plena conciencia, plena amplitud de quién era Jesús, pero sí reconoce que él es alguien importante. Entonces, cuando él sale al encuentro, él se postra, hincada la rodilla ante él. Y seguidamente él le expresa, o paralelamente él le expresa, Señor, Señor. Cuando él expresa o se dirige a él como Señor, realmente lo que está haciendo él es usando un término de educación y de respeto para referirse a un hombre que demanda, que inspira ese respeto. No podemos decir que el leproso lo conocía a él como Señor y Salvador. No podemos decir eso. El texto no nos deja decir eso. Él apenas está llegando ante alguien que él cree que puede sanarle. Se dirige a él como Señor. Como Señor. Vemos pues la actitud del leproso, pero veamos ahora la humildad del leproso. La humildad del leproso. Estamos en el versículo 2 todavía. Vean ustedes la manera como él se dirige a nuestro rey. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Iglesia, debemos detenernos un poco aquí. No vamos a correr, vamos a detenernos un poco acá. Cuando él le dice que si quiere, realmente él está reconociendo que si el rey está dispuesto, que si nuestro Señor está dispuesto, si quieres, si él está dispuesto, él puede sanarle. Él puede sanarle. Hermanos, ¿qué nos está indicando este leproso? Que él no duda del poder de quien está frente a él. Él no duda de Cristo, él no duda de Jesús como que lo puede sanar. Él no duda. Por el contrario, él reconoce que él lo puede limpiar, él lo puede sanar. Lo único que interviene es el hecho de que el Señor quiera.
Si el Señor quiere, lo puede sanar, y el leproso se lo reconoce al Señor. Hermanos, ese poder de sanarlo, de limpiarlo allí, no es otra cosa que ser capaz, ser lo suficientemente poderoso como para limpiarle de esta terrible enfermedad. La sanación, hermanos, consistía en regresar a la persona de regreso a la pureza, que en este caso del leproso era una persona totalmente impura. Acuérdense que leímos, estudiamos, profundizamos que el leproso tenía que vivir aisladamente, tenía que vivir afuera del campamento y tenía que vivir con un tapabocas en su tiempo. Tenía que vivir con un tapabocas y gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Esa era la terrible condición del leproso. Ahora él está ante alguien que él no tiene duda que lo puede librar, que lo puede limpiar, solo si quiere. Solo si quiere. Y eso nos lleva a nuestro tercer y glorioso punto, mis queridos hermanos, en el versículo 3. En el versículo 3 vemos al rey sanando al leproso. ¿Sí? El rey sanando al leproso. Veamos tres cosas importantes en esta sanación que están en el texto. Síganme, iglesia, no me deje del texto, no me deje avanzar sin mirar el texto. Usted tiene que mirar que lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo en la Biblia. Así que por favor, no deje de seguirme en las escrituras. Veamos tres cosas importantes en esta sanidad del leproso. Primero, el contacto físico. El contacto físico. Segundo, el contacto verbal. Y tercero, el contacto sobrenatural. Lo repito para mis hermanos que estén posiblemente tomando nota. El rey sana al leproso mediante el contacto físico, mediante el contacto verbal y mediante el contacto sobrenatural. Las tres cosas están en el mismo versículo 3. Veamos el contacto físico. Hermano, nos dice el texto que Jesús extendió su mano. Jesús extendió su mano. Pero Marcos nos agrega un detalle importante. Marcos 1:41 nos agrega el detalle siguiente: teniendo misericordia de él. Teniendo misericordia de él. Ahora, es importante, hermanos, recordar lo que el Espíritu Santo quiere indicarnos al decirnos que lo tocó, que extendiendo su mano le tocó. Mis hermanos, el contacto daba origen a la contaminación según las leyes ceremoniales que vemos en Levítico capítulo 5. Mis hermanos, el tocar al leproso implicaba contaminarse. Esa es la importancia de ver por qué el Espíritu Santo nos dice que Él extendió su mano para tocarle. La sanidad, en este caso, pues, implica el contacto físico. Pero hermanos,
también el acercamiento al leproso, hermanos, lo suficientemente para tener contacto con personas sanas, era contrario a los reglamentos levíticos. Levítico capítulo 13 y versículo 46. Entonces, estamos viendo dos cosas importantes ahí, hermanos. El hecho de acercarse, que Jesús viene al encuentro, el leproso se acerca, hermanos, estaba yendo en contra de lo que estaba establecido. Estaba yendo en contra de eso, mucho más tocándole, porque al tocarle implicaba contaminarse de la lepra, implicaba ser impuro. De manera, mis hermanos, que lo que vemos acá es a nuestro querido rey. No podemos olvidarnos que él es el rey. El leproso no lo veía como el rey. Acuérdense, él no sabía en esencia quién era Jesús. Él no tenía la profundidad que nosotros tenemos hoy. Pero él sí sabía que era alguien importante y poderoso también. Hermanos, nuestro rey extiende su mano para tocarle. Pero hermanos, el tocarlo no era un asunto así como yo tocar el micrófono por encimita y quitar la mano porque de pronto me contamino. No era tocar así superficialmente, como hay veces que uno saludando a alguien pasa su mano, coloca su mano en el hombro o a un lado de su brazo. ¿Qué más? ¿Cómo está? Pero muy superficialmente. Hermanos, este tocar aquí no es ese. Este tocar aquí implica extender la mano a alguien e implica un contacto firme como agarrar la mano, No es un contacto así por encimitica, no, es un contacto firme, agarrar la mano o estrechar de pronto si es posible. Hermanos, no era un contacto superficial. Veamos todo lo que esto implicaba, todo lo que esto implica, ¿no es cierto, hermanos? Es importante que el Señor dijo, quiero. ¿No les parece a ustedes, hermanos, que fue una respuesta inmediata al planteamiento del leproso? El leproso sabía que solo necesitaba que Jesús quisiera. Y el Señor le responde de inmediato, quiero. ¿Qué súplica, qué respuesta a la súplica de inmediato tan maravillosa? Hermanos, en la clase del discipulado teníamos dificultades y uno se angustia porque no sabe si la falla es de uno, si la falla es de allá, de la plataforma como tal, en estos asuntos tecnológicos, uno se angustia. Comencé a orar y también les escribí que oráramos al Señor. Hermanos, creo que no pasaron 10 minutos para que me llegara un dato importante de un hermano fuera de Medellín y me indicara que el problema era de la plataforma y me indicara también cuál era el procedimiento a seguir. Concretamente me indicó qué debíamos hacer. Una cuenta que no hubiera sido usada hasta el momento y que nos daba minutos ilimitados. E inmediatamente María José, la niña del hermano Solano y Marisol, era la persona que tenía la cuenta sin usar. ¿No les parece que es una respuesta sobrenatural e inmediata? ¿No les parece que es algo que aunque de pronto no lo veamos con la profundidad del leproso, es algo sobrenatural?
¿No les parece que este es el Dios que adoramos? Que este es el Dios de la Biblia, que este es el Dios de toda la creación. ¿No les parece que este es el Dios que sigue obrando sus maravillas hoy? Pero el leproso es sanado no solamente por el contacto físico, sino por el contacto verbal. El contacto verbal en el mismo versículo 3. ¿Cuál es el contacto verbal? Esa palabra esperanzadora que manifiesta el leproso. El Señor le dijo, quiero. El Señor le dijo, quiero. Increíble. Quiero. Cuando oramos al Rey, Él sabe que tenemos una necesidad puntual, que anhelamos, que deseamos una necesidad puntual. Y Él le responde a este miserable leproso, quiero. Es decir, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Tú me preguntas que si quiero, que si estoy dispuesto. Pues mi respuesta es sí, sí estoy dispuesto. Sé limpio. Sé limpio. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios de la Biblia. Sí quiero. Sé limpio. Y eso nos lleva a la sanidad por el contacto sobrenatural. La sanidad por el contacto sobrenatural. Lo vemos clarito en el texto. El rey sanando al leproso por medio del contacto físico, por medio del contacto verbal, ahora por medio del contacto sobrenatural. Dice el mismo versículo, y al instante su lepra desapareció. Al instante su lepra desapareció. Marcos 1:42 hace un énfasis especial al decirnos, y así que él hubo hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Al momento que el rey habló, la lepra desapareció. Es decir, el hombre fue sanado al instante. De inmediato, el hombre fue sanado. Hermanos, es hermoso, va maravilloso ver esto, contemplar este escenario. ¿Quién era ese leproso, hermanos? Era un miserable, impuro, inmundo, que no tenía esperanza, aislado socialmente, en cuarentena al principio, cuando no se sospecha, cuando no se tiene claridad si es lepra. Acuérdense que el sacerdote tenía que decretar 7 días de cuarentena, y luego cuando lo revisaba, si el asunto seguía igual, tenía que ordenar otra vez otros 7 días de cuarentena. Eran 14 días de cuarentena. Pero si la lepra se podía visualizar de inmediato, entonces definitivamente la decisión era que tenía que ser aislado del campamento, ir a habitar solo en las cavernas, y no solamente habitar solo, sino usar tapabocas y gritar para que la gente no se acercara, gritar a la distancia, inmundo, inmundo, inmundo. Mis hermanos,
Nosotros en el siglo XXI, el mundo en el siglo XXI no es el primero en sufrir el aislamiento social. No. El aislamiento social ya había sido sufrido en el Antiguo Testamento claramente por el hombre que estaba contaminado de lepra. Y déjeme decirle algo, querido amigo, querida amiga que me escucha. Existe una lepra más feroz que la lepra física. Existe una lepra que te tiene aislado, no socialmente, al contrario. Esa lepra te ubica en el conglomerado social. No eres aislado. El aislamiento es un aislamiento espiritual, porque el Dios del universo nos dice la Biblia que es santo, santo, santo. Y la Biblia nos dice también que el hombre es pecador, que el hombre es enemigo de Dios desde el Génesis capítulo 3. El hombre es enemigo de su creador. El hombre solamente sabe pecar. ¿Y qué es pecar? Es transgredir los mandamientos de Dios. Y esto lo hace, está aislado del Dios de la Biblia permanentemente. No hay comunión entre su creador y la criatura por su pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que tú estás sufriendo un aislamiento espiritual de tu creador. ¿Y cómo resolver? ¿Cómo resolver ese aislamiento espiritual? He aquí a tu rey. He aquí al rey. He aquí a Jesús de Nazaret acercándose al leproso. Y podemos ver al leproso elevando su mirada ante Jesús y suplicándole, si tú quieres, puedes limpiarme. También puedes decirle a Jesús en esta mañana, si tú puedes salvarme. Si tú quieres, puedes salvarme. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres en quien podamos ser salvos, sino en la persona de Cristo Jesús. No existe otro mediador entre Dios y los hombres. No existen otros caminos. No existen otros dioses inventados por los hombres en este mundo que satisfagan la demanda divina. Él solamente acepta un solo sacrificio. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta mañana Él está dispuesto a limpiarte de la lepra del pecado, así como limpió al leproso al pie de esta montaña. El punto número 3 de nuestro texto lo encontramos en el versículo 4. El rey demandando la obediencia del hombre sanado. Muy particular este punto en el versículo 4. El rey demandando la obediencia del hombre sanado. ¿Y cómo lo demanda? ¿Qué le indica que haga? Bueno, le indica dos cosas. Ambas en el versículo 4. Le demanda dos cosas. Una, priorizando la obediencia a Dios. Y dos,
agradeciendo a Dios. Dos cosas le demanda el Señor al hombre que ha sido sanado. Veamos la primera, priorizando la obediencia a Dios. Veamos lo que el Señor le dice al hombre después que ha sido sanado. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Iglesia, vean cómo el Señor lo primero que le demanda al leproso es que priorice la obediencia a Dios. Queridos hermanos, si algo caracteriza a las personas sin Cristo es que no quieren obedecer a Dios. Y claro, no quieren obedecer a Dios porque no quieren ni tampoco pueden. Porque se necesita una intervención sobrenatural y divina externamente, que va en contra de la filosofía actual humanista que plantea que en ti y en mí está la solución a los problemas. No está en nosotros. Se necesita una intervención sobrenatural que es externa. Solo después que fue sanado, ahora este hombre puede obedecer a Dios, no antes. El Señor le dice, mira, es decir, sé cuidadoso. Es decir, mira, debes estar atento para que hagas lo que te voy a decir que debes hacer. Debes estar atento, debes ser cuidadoso. Lo primero es, no debes decirle a nadie. No le debes decir a nadie. Hermanos, es importante que pensemos por qué el Señor da esta instrucción. Muchos comentaristas dicen que el Señor no quería la publicidad y de hecho es así. Él no quería la publicidad. Aunque era muy difícil guardar silencio frente a algo así, ¿cierto? Pero realmente de fondo no es aquí en este texto que el Señor no quiere la publicidad. Lo que el Señor está haciendo es que la prioridad ahora es que él debe ir donde el sacerdote para que el sacerdote determine el diagnóstico que había sido establecido en el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Era el sacerdote quien determinaba si estaba limpio o no. Era el sacerdote quien daba el veredicto si estaba limpio o no. El ex leproso no se podía quedar contándole a la gente y olvidarse de ese mandato específico. El Señor no quiere que a los sacerdotes del templo les llegue la información por otro lado y se arme un murmullo distinto y tergiversado. Acuérdense que Jesús no será aceptado, no es aceptado en medio del pueblo. Entonces él no quiere que la información le llegue al sacerdote por otro medio, sino que sea directamente el hombre beneficiado quien esté frente al sacerdote y el sacerdote pueda decir que efectivamente está curado. Es por eso entonces que en ese subpunto yo coloco priorizando la obediencia a Dios. Marcos 1:45 relata lo siguiente: mas él salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Marcos nos da el detalle
que aunque el Señor le dio la prioridad, según nos lo muestra Mateo, le fue imposible a él guardar ese secreto, guardar ese silencio. Le fue imposible a él quedarse callado frente a semejante maravilla. ¿Eres tú de los que cuando fuiste salvado querías contarle al mundo que habías sido salvado, que Jesucristo te había rescatado, que Jesucristo había muerto por ti en la cruz? Sí, no podías guardar el secreto. De hecho, creo que todos podemos decir eso, que recién que experimentamos nuestra salvación por la fe en Cristo, tenemos una emoción tan tremenda que queremos contarle a todo el mundo. Nos volvemos hasta canzones muchas veces. A muchos incluso los despiden del trabajo, porque desde luego toman el tiempo del trabajo, de la empresa, para testificar de Jesús. Bien, él debía pues ir rápidamente. Él le dice, ve. Cuando él le dice ve, es decir, que vaya, realmente aquí es un mandato que le está demandando al ex leproso que le obedezca de inmediato. Ve. Es una orden. Ve. Muéstrate al sacerdote. Bueno, muéstrate. Es otra orden. Ir. 2, segunda orden, mostrarse ante el sacerdote. ¿Por qué era necesario? Porque era necesario que el sacerdote probara la completa sanidad de el hombre sanado. El sacerdote, pues, como lo tenemos muy claro, como lo estudiamos, era la persona que realizaba los deberes religiosos y ceremoniales ante el Dios hebreo, ante el Dios de Israel, ante nuestro Dios, ante el Dios de la iglesia, ante el Dios de la iglesia. No tenemos sacerdotes hoy. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el que prueba hoy que hemos sido completamente sanados de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y el segundo aspecto es la gratitud a Dios por parte del hombre sanado. Versículo 4, pero en la parte B. Observen que el Señor le dice, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, al pueblo, los sacerdotes y todos los que estuviesen ahí. Presenta la ofrenda. Hermanos, es hermoso, es precioso esto. Presenta la ofrenda. Presenta la ofrenda. Hermanos, presentar la ofrenda no es otra cosa que ofrecer y poner ante Dios un regalo, en caso de que pudiéramos nosotros darle regalos a Dios, ¿cierto? Pero es un acto de presentar una ofrenda a Dios en un sentido de gratitud. En un sentido de gratitud. Y aunque no es el contexto aquí, ni tampoco el momento, cuando nosotros venimos a adorar al Señor el día domingo, venimos a presentar una ofrenda de adoración, de gratitud. Es lo que vamos a hacer enseguida cuando cantamos. También presentamos una ofrenda física, también de gratitud, porque deseamos, porque anhelamos que lo bueno que nos ha sucedido, que la gracia que nos ha llegado a nosotros,
esa gracia llegue al mundo donde habitamos. Por lo tanto, cuando ofrendamos físicamente, estamos deseando que su palabra, la palabra de Dios, sea extendida al mundo. Y queremos facilitar la manera de que esa palabra llegue, ofrendando económicamente, que son los recursos materiales que se necesitan para moverse de un lugar a otro, para que haya nombres a tiempo completo, para que haya nombres dedicados a tiempo completo. Esta ofrenda había sido ordenada por Dios a Moisés, mis hermanos. Es decir, había sido un mandato oficial. La evidencia verbal de un testigo por la que algo se confirmaba como que algo es verdad. El ex leproso debía presentarse al sacerdote, llevar la ofrenda por la que está expresando su gratitud a Dios, pero el sacerdote tiene que dar su veredicto. Fue limpio totalmente, es limpio totalmente. Ya no sigue más en aislamiento social. Ahora puede entrar al templo, adorar a Dios normalmente. Iglesia, es sumamente especial este relato, este texto de 4 versículos que aparentemente, pues uno no se demora un minuto para leer los 4 versículos, pero qué gran contenido el que podemos ver aquí. La aplicación a nuestras vidas, yo creo que no debe tener ninguna duda. Cristo sigue salvando hoy. Él sigue limpiando de la lepra del pecado hoy. Es necesario ir a Cristo hoy. Tienes que ir a Cristo hoy. ¿No te molesta tu conciencia? ¿No te dice tu conciencia que un día tendrás que estar delante de tu Creador? ¿Sigues afianzado, afianzada, proclamando que no existe tal Dios como una manera de escaparte de lo que sabes que inevitablemente vendrá un día? Y es que tendrás que estar frente a tu Creador. La Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 9 y versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Se acerca ese día, se acerca el día del juicio final. Cristo puede ser tu Salvador hoy, puede ser tu Señor hoy, puede ser tu pastor hoy. Porque si no lo es hoy, de todas maneras te encontrarás con Él en el juicio. Pero ese día, Él no será tu pastor. Ese día Él no será tu Salvador. Ese día Él será tu juez. Él será tu juez. No permitas que llegue ese día. No permitas que llegue ese día para que sea tu juez. Él puede ser tu Salvador hoy. Él puede ser tu Señor hoy. Ese día lo escucharás. Si sigues menospreciando su salvación hoy, ese día lo escucharás dictar la sentencia: alejados de mí,
Nunca los conocí, hacedores de maldad. Señor, obra salvación en los oyentes que no caminen contigo, los contactos o amigos que tengan acceso a este sermón. Señor, sálvales. Señor, dales fe para creer. Señor, produce en ellos arrepentimiento ahora. Ellos serán responsables ya delante de ti al haber escuchado este sermón, Señor. No podrán decir que no escucharon. No podrán decir que no te acercaste a ellos. Sí, sí te acercaste, Señor. En este día te acercaste a ellos y quedará como testimonio para el día final, para el día del terrible juicio, Señor. Te damos gracias, soberano Dios, por recordar que nos limpiaste del pecado. Nos libraste, Señor. Gracias porque ya no tenemos que vivir aislados espiritualmente de Dios. Nos dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la reconciliación, Señor. Gracias por volver, Señor, al campamento de la comunión contigo, soberano Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, la adoración, las alabanzas, los cánticos. Señor, la ofrenda de gratitud. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.